particularmente hace 20 años que vengo trabajando en la fruticultura de los valles templados, y haciendo un reconto ya vamos a ver que la satisfacción fue grande en ver todo lo que se había avanzado, ¿sí? Que uno por ahí, en el andar y en la rapidez y en que en los tiempos siempre uno está apurado, nos olvidamos de dar una mirada para atrás y ver de dónde vinimos y dónde estamos parados hoy. Y eso es satisfactorio, la verdad. Bueno, generalidades que no vamos a ahondar. La provincia de Jujuy es pequeña, pero es diversa en cuanto a relieves, en cuanto a climas. Eso nos la hace muy rica productivamente. Tenemos muchas zonas productivas y muy diversas. Particularmente vamos a hablar de los valles templados y de la quebrada de Jujuy. Con respecto a los valles templados, bueno, también generalidades, sabemos que abarca los departamentos General Manuel Belgrano, Palpalá, El Carmen, San Antonio. La superficie que abarca es un 7% nada más de la superficie total de la provincia, ubicada en la transición entre los valles áridos y los valles subtropicales. Tenemos un clima húmedo con el verano, los inviernos son templados y precipitaciones anuales que van desde los 500 a más de 1000 milímetros anuales. Estamos hablando de una zona que va desde Pampa Blanca hasta Yala, hasta Lozano, ¿sí? Diversidad de altitud también dentro de la misma zona fitogeográfica. La actividad principal en esta zona, como sabrán, es la actividad tabacalera, ¿sí? En valles templados, entonces tenemos los cultivos industriales, abarcan más o menos aproximadamente un 32% de la producción, eso habla de tabaco y habla de caña de azúcar, de un total, en todo lo que significa valles templados, de una superficie de 50.000 hectáreas, y regadas tenemos irrigadas más de 30.000 hectáreas, ¿sí? También hay, además de la actividad principal que es la tabacalera, tenemos hortalizas que alternan con el cultivo del tabaco. Muchas veces hay hortalizas a campo y bajo cubierta. En este mapa mostramos, esto es la zona de influencia del Valle de los Pericos principalmente, desde el Carmen, San Antonio hasta Pampa Blanca, los dos diques, la Ciénaga y las Maderas. En cuanto a la producción frutícola especialmente, nosotros tenemos algo de cítricos en los valles templados. La mayor superficie de cítricos saben que está implantada en los valles subtropicales, pero en la zona de valles templados tenemos cítricos, más o menos se estiman 270 hectáreas, principalmente de naranjas y de mandarinas. No se amplió tanto la superficie implantada con cítricos porque la unidad productiva de los cítricos es mucho más alta que la del resto de los frutales, y la disponibilidad de superficie, digamos, destinada para esto no es tan fácil de encontrar. Con respecto al resto de los frutales, tenemos estimadas que hay 80 hectáreas de higueras, 30 hectáreas de uva de mesa, 50 de paltas, 15 de manzanos tempranos y un estimado actual entre durazneros y nectarinas. Las nectarinas son los pelones, de 800 hectáreas. La historia de la actividad frutícola en los valles templados no es reciente, o sea, tenemos historia ya vienen con los inmigrantes tenían cultura, trajeron vides y saberes, vides junto con otros frutales, y la historia del desarrollo de la actividad frutícola tiene que ver con buscar alternativas, en realidad no alternativas más que alternativas, son complementos a la actividad tabacalera. Siempre se buscó actualmente un aire financiero, producciones que pudieran complementar bien con el tabaco, y en cuanto a la eficiencia del uso de la mano de obra, al aire financiero que daban las distintas producciones.
Y la verdad que la actividad frutícola sabemos que es una posibilidad cierta en ese sistema productivo y tiene características únicas. Tenemos las primeras plantas, hay plantas de durazno de más de 40 años, hay productores con más de 30 años de historia en el tema de la producción de duraznos en la zona. Y el incentivo, digamos, ¿cómo se inició eso? Por el plan Cambio Tabacalero, fomentado por la Cámara de Tabaco de Jujuy. En ese momento se trajeron almendros, que acá hay productores que tienen experiencia en el tema de las almendras. Vinieron higueras, se estimuló la producción también de chirimoyas y durazneros, entre otros. De todos estos cultivos, el que se mantiene, que ya vamos a hablar más en detalle, es el duraznero, ¿sí? El resto de los frutales no significa que no funcionen, ¿sí? Por ahí hay historia en la zona de que la prueba y error siempre la hizo el productor. Por ahí fue el productor el que cargó en sus espaldas el tema de probar variedades nuevas, probar especies nuevas, con todo el riesgo que eso implica, porque estamos hablando de un frutal que lleva años que entra en producción y que todo eso es muy caro. Entonces muchas veces eso fue bajo las espaldas y la responsabilidad de los productores. En este caso, este incentivo, de lo que vinimos estudiando nosotros viviendo desde aquella época, los almendros no significaba que no funcionen, sino que por ahí la elección de las variedades no había sido la correcta. Nosotros vimos en las plantaciones que había en la zona que bueno, el almendro necesita polinizador y necesita una sincronía entre el polinizador y la variedad comercial, casi del 100%. Tienen que coincidir las floraciones, porque necesitamos el cuajado de más del 80% de las flores, ¿sí? Para tener una buena cosecha de almendras. Entonces, las variedades que se habían elegido de polinizadores veíamos que estaban desfasadas con respecto a la variedad elegida comercialmente. Entonces, bueno, eso hacía que la productividad no era la esperada, y además las variedades que se habían traído en ese momento estaban para cosecha cuando ya había empezado el periodo húmedo. Entonces el pedicelo, el fruto se arraigaba mucho a la planta y había que cosecharlos de a uno, las almendras, ¿no? ¿Cierto? Que no es como se realiza en otras áreas productivas. Con respecto a la higuera sí funciona, es muy productiva, la higuera se adapta a distintos suelos, a distintos climas, a distintos manejos. La verdad que es un frutal muy interesante. La cosecha, nosotros estamos cosechando higos en la zona desde noviembre hasta las primeras heladas. Si las primeras heladas son en mayo, hasta mayo uno está cosechando higos. Sí tenemos que tener en cuenta que necesitamos pulverizaciones durante todo el verano, porque si no el ataque de roya hace que la planta se defolie y obviamente se corta la producción. Pero es un cultivo muy, muy sólido. El problema que tuvo la higuera en la zona de los valles templados, en esta zona tabacalera, es que la cosecha coincide con la cosecha del tabaco. Entonces, el productor de esta zona es netamente tabacalero y el resto de las actividades las hace como secundarias, pero lo primero que tiene en la cabeza es el tabaco. Entonces, si el productor que había pensado en una producción de higueras tiene raíz tabacalera, en el momento de la cosecha va a cosechar un tiempo y se olvida. Después es un tema conseguir mano de obra para la higuera, sí es un cultivo que requiere de mucha mano de obra para el momento de la cosecha, y como coincide con la cosecha del tabaco, como decía antes, es difícil encontrar mano de obra disponible en esa época. O sea, es difícil, cuesta mucho, la gente misma prefiere, ya tiene la cultura, los obreros tienen la cultura del tabaco, prefieren ir a hacer
la tarea diaria en el tabaco antes de ir a cosecharle el higo. Entonces es un tema ese, pero productivamente es un cultivo muy interesante que se adapta a un montón de situaciones. La chirimoya, acá hay una secuencia de fotos que no sé si se alcanzan a ver bien. Todo esto es un desafío. ¿Cómo era esto? Hola. Es un desafío para nosotros como ingenieros agrónomos porque cada cultivo tiene su característica particular y en este caso lo que pasaba con la chirimoya es que las variedades de... Bueno, ¿sí se escucha así? Sí. Bueno, las variedades de chirimoya que se habían traído para la zona eran chilenas, son chilenas, la concha lisa y la bronceada. Son chilenas adaptadas a las condiciones de la zona de Quillota, de esa zona costera de Chile. Entonces, tenemos nosotros, esa zona tiene inviernos lluviosos y veranos secos, ¿sí? Y esas variedades vinieron acá a la zona, entonces, totalmente con los climas a dos vueltas, nosotros tenemos todas las lluvias concentradas en verano y un invierno muy seco. Entonces, ¿qué pasaba? Estas especies de las variedades de chirimoya estas que se habían traído, florecen, creo que queda una plantación, ¿no? La de Inglemón, nada más, que ni la cuida, pero estas variedades florecían en avanzado agosto, ¿sí? La chirimoya tiene una flor muy particular porque tiene los dos sexos, pero es una flor muy cerrada, entonces no entran todos los polinizadores. Lo único que puede entrar en la pequeña abertura que queda son microhimenópteros, entonces la polinización es muy complicada. Entonces, que esto se hace, la polinización manual se hace en otros lugares del mundo, en España, el mismo Chile, se utiliza y los números funcionan, entonces se sigue utilizando este sistema, porque no tenían los otros problemas que tuvieron las chirimoyas en nuestra zona. Entonces, la polinización manual, ¿en qué consiste? Eso lo hicimos desde nuestra zona, nosotros hicimos ese estudio, determinamos en qué momento, porque la flor tiene particularidad, entonces en un momento tiene una durabilidad de horas como femenina, después pasa a la fase masculina, entonces eso hay que estudiarlo en cada zona para ver cuándo hay que juntar el polen y cuándo fecundar, cuándo polinizar las flores que están receptivas, en qué momento están receptivas. En algunas zonas eso pasa a la mañana, en las otras a la tarde, por eso es importante tener estudiado eso en cada lugar. Esos datos nosotros los relevamos, hicimos ese estudio, en qué momento la flor estaba masculina, en qué momento había que juntar el polen, en qué momento había que polinizar. Entonces, este trabajo era el que había que hacer para llegar a una producción comercial importante. Juntar el polen, ese polen después con un pincel se polinizaban las flores que estaban con el estigma receptivo. Estos hilitos que no sé si alcanzan a ver era porque uno polinizaba un día, al otro día, entonces se van marcando las flores porque después uno no sabe cuál flor polinizó, cuál no, de cuál buscó el polen, entonces se marcan y cada día es diferente, con diferente color, entonces artesanal, esto es artesanal. Para el ingeniero agrónomo a nosotros nos resultó sumamente interesante estudiar esto y ver cuál era el problema de la producción tanto de la almendra en la zona, cuál había sido el problema, como de la chirimoya. Entonces, una vez esto, acá tienen la chirimoyita ya cuajada y creciendo y desarrollada, pero acá estábamos más o menos en septiembre, octubre, ¿sí? Todo el crecimiento de la chirimoya esta se cosecha en abril en la zona, estaba para cosechar en abril, más o menos fin de marzo, abril, o sea que todo el verano la fruta pasaba, todo el crecimiento y desarrollo del fruto con todo el periodo de lluvias y alta humedad relativa que hay en nuestra zona. Entonces estas variedades, como eran de zonas adaptadas a crecimiento y desarrollo de fruto en situaciones de baja humedad relativa, la antragnosis se las devoraba a las chirimoyas nuestras. Entonces si queríamos nosotros este frutito que nos había costado tanto que cuaje y hacerlo crecer,
si queríamos cosecharlo, por lo menos había que hacer como 15 aplicaciones de cobre durante todo el verano, cobre, una aplicación de cobre, otra de algún fungicida sistémico, para después tratamientos invernales, para bajar el inóculo. Estuvimos trabajando con la ingeniera Bejarano en este tema, de la diagnosis, hace mucho tiempo, Nani, ¿no? Y entonces, para que al productor le sea rentable hacer todo eso, tenía que vender cada chirimoya como a $15, porque si no, los números no cerraban, digamos, ¿sí? Entonces, pero no podemos decir que la chirimoya no anda. En la colección que tenemos en los alisos, ahora tenemos atemoyas, que son, porque de hecho en Bolivia, en Perú, en zonas húmedas, cosechan chirimoyas, pero entonces hay variedades que están adaptadas a esas situaciones parecidas a nuestras características, ¿sí? Bueno, recapitulando, lo único que se mantiene, y no solo que se mantuvo, sino que la producción continúa, se fue desarrollando en cuanto a tecnología, aumentó la superficie y tuvo un desarrollo muy importante, fue la producción de durazno, ¿sí? Las principales variedades, la actividad del durazno, ¿por qué se desarrolló? Primero porque, bueno, aprovecha la ventana de primicia, que ya vamos a detallar más adelante, pero además es una producción que complementa súper bien con la producción tabacalera, porque en el momento del raleo, que es ahora va a ser fines de agosto, septiembre, por ahí todavía ya terminaron la plantación de tabaco, entonces tienen la gente sin tareas para hacer en la finca, entonces vienen a hacer el raleo del durazno. Después para la cosecha también es antes de que empieza la cosecha del tabaco, entonces complementa súper bien las tareas, mantiene a la gente ocupada en la finca, con trabajo el ciclo completo. Entonces funcionó muy bien. Además, en este momento que recibe el ingreso de la producción del durazno, le da un respiro financiero importante al productor, porque está con necesidades, está con la plantación y con todas las primeras etapas del tabaco. Entonces a ese productor le viene súper bien el tema de la producción de durazno. Y tenemos esto, que tenemos ventajas competitivas con respecto al durazno, porque es una producción de primicia y de extra primicia, podemos decir ahora con las nuevas variedades que tenemos. Y durante todo el crecimiento y desarrollo del fruto tenemos muy buena calidad de fruta y muy buenas posibilidades de buena calidad de fruta, pocas intervenciones con agroquímicos, porque todo el desarrollo y crecimiento del fruto es en esta época. O sea, empezó a florecer, estas variedades entran en floración durante julio, del 15 de julio en adelante, o principios de julio con las variedades nuevas. En agosto estamos raleando, en septiembre, mediados de septiembre y todo octubre se está cosechando. O sea, toda esa floración, desarrollo y crecimiento de fruto en época seca, entonces la incidencia de enfermedades es muy baja y la necesidad de agroquímicos también es muy baja. Y acá viene lo que yo les decía, interesante armando la charla esta. O sea, si bien la producción de durazno, hay productores que tienen 40 años haciendo durazno en la zona, particularmente yo hace 20 años que trabajo en este tema, en Valle Templado y fundamentalmente con todo lo que en la producción de duraznos. En el año 2006, a partir de una iniciativa del CFI, que es el Consejo Federal de Inversiones, se desarrollaron una serie de reuniones, porque ellos el objetivo era incentivar la cadena frutícola. O sea, veían interés en que se desarrolle y que se aumente la producción de duraznos en la zona, porque le veían futuro. Lo mismo en esa época hicieron lo mismo en Formosa con la banana, y en Mar del Plata, Balcarce, con el tema del kiwi. Entonces se diseñaron una serie de reuniones con todos los actores que tenían que ver con la cadena productiva del durazno. O sea, había productores, había técnicos privados, había técnicos de instituciones privadas,
había comercializadores. Entonces la idea era generar información de base en cuanto a la producción de durazno. Se plantearon fortalezas y limitaciones y se elaboró una matriz de influencias y se elaboró un plan de trabajo. O sea, de esto pasó, esto fue en el 2006. Yo les voy a contar las limitaciones que se veían, los factores de éxito que se determinaron en ese momento fueron la organización sectorial, resistencia al cambio, porque se trataba de una producción nueva, y se hablaba de una asistencia técnica integral. Se veía como fortaleza en ese momento que era lo que mencionaba antes, que era un complemento ideal para el cultivo del tabaco, que había experiencia local con buenos resultados y con éxito, que no había competencia para Jujuy en vender esa fruta en los mercados, estamos hablando de los mercados nacionales, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, no hay competencia para vender en el mes de octubre, altos precios en la ventana comercial en el mes de octubre, el sabor y tamaño era el demandado y la posibilidad además de abastecer a los grandes mercados nacionales, pensar en el mercado regional, que no es poco importante, y en ese momento también se hablaba de exportación, ¿sí? Decimos primicia, y esta primicia, el durazno de Jujuy es la primera fruta fresca que entra a los grandes mercados del país después de que venimos aburridos de comer cítricos, naranjas y mandarinas todo el invierno. Venimos naranja, mandarina, la primera fruta fresca que se ve en el país son los duraznos de Jujuy, ¿sí? Entonces eso es importantísimo. Hasta ese momento los duraznos que entran son importados, entonces y sabemos que todo lo que sea primicia, tardicia o extra primicia que está en los extremos es lo que mejor precio con lo que mejor precio se consigue. Después, como limitaciones, en ese momento se mencionaba la poca generación y transferencia de tecnología, el individualismo del productor, a pesar de estar asociados en una cooperativa de tabacaleros, pero tiene un carácter muy, muy fuerte de individualismo el productor de la zona. En este momento se mencionaba la poca disponibilidad de transporte para el envío de frutas a los mercados distantes, la escasa información del mercado y del sector productivo, problemas de abastecimiento con insumos y materiales y limitada infraestructura y logística del empaque y refrigeración. Como potencialidades, bueno, como potencialidades en ese momento se mencionaba en cuanto a la asistencia técnica que bueno, se asociaba al cultivo del tabaco. Otra vez, eso ya lo dijimos, que había productores que con éxito en el rubro. Se hablaba de que faltaba la necesidad de una huerta experimental, que el análisis de nuevas variedades y especies, de nuevas variedades, en este caso del durazno, no corra por cuenta del productor, sino que sea algo de alguna institución, y que, bueno, que había disponibilidad de variedades en los mercados. Y esto es interesante, como limitaciones en cuanto al aspecto técnico, se marcaban. No sabíamos en ese momento, 2006 estábamos hablando, sabíamos que había durazno, conocíamos a los productores, pero no teníamos un número cierto de cuántos productores había, de qué características tenía el suelo, de qué variedades estábamos hablando, cuál era el potencial volumen de cosecha. Todo esto, si no sabemos de qué número cierto estamos hablando, imposibilita el buen organizar o armar estrategias comerciales que deriven en un éxito para todos. Se mencionaba como limitación que no teníamos índices de cosecha en ese momento y no sabíamos proponer tareas culturales adecuadas. Esto tiene que ver con que siempre se intentó copiar, digamos, y siempre repetimos y nunca nos vamos a cansar de repetir que no hay que copiar, hay que generar la información local, porque los otros sistemas productivos donde hacen duraznos pueden ser muy parecidas, hay cosas de base que son iguales, pero
las situaciones son muy diversas, las situaciones climáticas son muy diversas y la información que se genere y que se puede transferir tiene que ser local y tiene que ser la importante para ese lugar en particular. Después, otra limitación que se marcó en ese momento, en las reuniones estas, era que no sabíamos qué problemas de calidad. Estamos hablando del 2006, no pierdan de vista eso, no había tanto internet, no había tanto teléfono como ahora, la información no estaba tan abierta para todos como ahora, entonces no sabíamos qué problemas de calidad tenía nuestra fruta en los mercados y también problemas relacionados con carencias en agroquímicos, ¿sí? Acá es donde yo les decía, esto veíamos, en ese entonces uno iba al mercado central y así era la fruta de Jujuy, embalada sin etiqueta, en un mismo envase. Fíjense, eso azul que ven atrás se llama huevera, que según el tamaño de la fruta, hay hueveras con 22 lugares, con 24, con 26, según el calibre de la fruta que tenga. Entonces, digamos, cuando uno pone en una huevera de 22 fruta que es del calibre 28 o 30, uno hace así y queda bailando la fruta, ¿sí? Y eso es poco serio para el mercado. Fíjense en este caso el tamaño de este durazno con estos otros duraznos. Estos dos duraznos estaban en la misma, en el mismo envase, Entonces, esas son cuestiones de calidad que son importantes conocerlas, porque son las cuestiones que tenemos que mejorar, ¿sí? Bueno, y acá está lo interesante, o sea, yo haciendo el reconto de esto veía que desde eso que les mencionábamos fue 2006. En el 2007, ya junto con el CFI, que el CFI fue el que financió, ahí participó también la facultad, y con los alumnos de la facultad se hizo el censo, se hizo un relevamiento de toda la producción de duraznos de la zona de valles templados y se abarcó los valles subtropicales del Palmar y de Palmasola, ¿sí? Que también hay duraznos en esa zona. Ahora queda menos, pero había bastante y es una zona muy importante también para desarrollar la producción esta. En ese momento trabajamos con 77 productores de valles templados y en ese momento se registraron 600 hectáreas, aproximadamente 600 hectáreas de duraznos en la zona. Se relevaron 24 productores de los valles subtropicales, 60 hectáreas más se sumaron ahí, Palmasola 16 productores y el Palmar 8. Los productores de esta zona de valles subtropicales del Palmar, Palmasola, tienen otra estructura productiva, son diferentes, las superficies son más pequeñas, tienen menos acceso a la tecnología y ellos hasta el día de hoy tampoco tienen packing, no desarrollaron esa tecnología, es otra tipología de productor y venden su producción, los pocos que quedan, porque ya quedan pocos, en la ruta. Fíjense esto, en la determinación de las encuestas, en el relevamiento que se hizo en las encuestas, se armaron las preguntas consensuadas por todos los técnicos de qué información se quería relevar en esa, qué queríamos saber, cuántos productores, cuántas hectáreas, qué variedades, la edad de las plantaciones, cómo iniciaba la cosecha, cómo hacía las curas, si podaba, el riego, la infraestructura que tenía disponible, qué visión del negocio tenía, la tendencia de la tierra, bueno, todo lo que nos parecía importante se incluyó en esa encuesta y fíjense esto, más del 70% de toda la superficie de duraznos plantadas era de la misma variedad. Que sea de la misma variedad y de la misma zona significa que empezaban a cosechar en el mismo momento, el pico de cosecha en el mismo momento y terminaban la cosecha en el mismo momento. O sea, ilógico. Y dentro del restante, el 12% era Yungol y Apigrande, que hoy ya no existen esas variedades. No encontramos plantas de Yungol y Apigrande. Y no teníamos información, no había información suficiente disponible del comportamiento de otras variedades y las pocas experiencias que se tenían o resultados que se tenían eran a base de la inquietud del mismo productor, que era el que iba a buscar variedades nuevas y buscaba. La edad en ese momento de las plantaciones, el 60% tenía entre 4 y 8 años,
que indicaba esto que se habían plantado en el plan de reconversión tabacalera que se había dado entre el 99 y el 2003, que fue ahí la Cámara del Tabaco incentivó a plantar. Entonces plantaron todos la misma variedad, las plantas venían del mismo lugar y todas tenían esa edad. Con respecto a cuando se preguntaba sobre el índice de cosecha, el 70% de los productores decía que empezaba a cosechar teniendo en cuenta el color de cobertura de la fruta. Y nosotros sabemos que el color de cobertura no es un parámetro que tenga que ver con que nos indique fehacientemente algo que tenga que ver con la madurez de la fruta, sino que tiene más que ver con cuestiones que hacen al manejo, momento de fertilización, ubicación, irradiación, ubicación de cuánto le da el sol a esa fruta o no. A la fruta que más le da el sol se va a poner colorada más, la cobertura, el color de rojo de cobertura va a aparecer antes, aunque la fruta está inmadura. No es un buen parámetro ese de índice de cosecha. Después que la mayoría de los productores no tenían asesoramiento técnico y otra información que tenía que ver con la visión del negocio de cada uno, si querían aumentar la producción, si pensaban disminuirla o qué visión del negocio tenía. Esto es con datos actuales. Hoy se estima que tenemos más productores, tenemos más hectáreas en la zona y esto es una estratificación de los productores. O sea, sí tenemos que hay casi más del 40% de los productores tienen, que son el 7% de los productores, ¿sí? Tienen el 43% de la superficie de durazno implantada. A ver, que me confundí yo al principio. O sea, el 7% de los productores tienen más de 20 hectáreas de durazno. O sea, en el 7% de los productores está más del 40% de la superficie implantada de duraznos en la zona, ¿sí? Y después está toda la estratificación que sigue. A ver si esto... Bueno, el tema del durazno verde, en eso de saber cuáles son los problemas de nuestra fruta cuando llega al mercado. O sea, esto se vende a consignación. El productor cosecha acá, empaca, esa fruta va a Buenos Aires, a Córdoba, a Rosario, a los grandes mercados. El intermediario ese la vende a la fruta y después le dice al productor, mira, yo lo vendía tanto. Es una venta a consignación. Entonces, tampoco es mucha confianza eso y no sabíamos fehacientemente cuáles son los problemas de nuestra fruta en el mercado, porque por ahí hay muchos que son serios y hay muchos otros que no son serios. Por ahí te dicen, no, llegó mal la fruta, que le pasó esto, ¿no? Lo que sí teníamos claro nosotros ya en ese momento, y se empezó a trabajar en base a eso, es que el negocio, y más con el 70% de la misma variedad que todos cosechamos en el mismo momento, entonces por ahí en un negocio de 20 días, un mes, ¿sí? Que no hay competencia de otra fruta de la calidad de la nuestra en el mercado, veíamos que el comportamiento del durazno en el mercado en cuanto a los precios, la primera semana eran altísimos y la segunda semana ya se comportaba como el tomate en cuanto a los mercados. O sea, era muy alto y a la semana siguiente bajaba mucho, pero bajaba mucho, 30%, y entonces se empezó a estudiar eso porque no había por qué, no tenía razón de ser eso, porque no estábamos saturando ningún mercado, porque era otra la cuestión. La cuestión es que en ese que todos tenemos la misma variedad, y yo quiero, como la primera semana se vende 30% más que la segunda semana en cuanto a precio, todos quieren llegar primero. Todos, aunque son pocos productores, todos quieren llegar primero. Entonces cosechan, la fruta la cosechan verde. El durazno es un fruto climatérico, nosotros sabemos que hay que cosecharlo con determinada condición de madurez para que tengan en cuenta ustedes que el durazno que yo cosecho en Jujuy hoy, ¿sí? Hoy lo cosecho, con suerte hoy enseguida va al frío, mañana se procesa, pasado lo carga el camión, o sea, recién a los 7-10 días, ese durazno que yo coseché hoy, a los 7-10 días, va a estar en la verdulería de alguien en Buenos Aires, o sea que yo tengo que cosechar en un momento indicado para que a los 10 días esa fruta primero no esté podrida, pero después la madurez ya sea
haya iniciado en la planta y yo esté seguro que la madurez continúe fuera de la planta y las características de esas frutas sean las que quiere el consumidor. ¿Qué pasaba con ese durazno verde? Ese durazno verde, que por ahí no ven bien la fotografía, ese durazno verde tiene más olor y aspecto y sabor que pelota de tenis que de durazno. Y entonces es la primera fruta fresca que llega al país. Es la primera fruta fresca esa que vemos en la verdulería. Entonces yo no me importa pagar 80, 100 pesos el kilo o 120 porque se me antojó comprarme un durazno de esos. Y ese durazno yo lo pruebo y tiene más sabor a pelota de tenis, como decíamos, que a durazno. Y eso, según estudios del mercado central, del sector de marketing del mercado central, cuando yo me gasté tanta plata por un durazno, lo probé y el sabor es a nada que ver con un durazno, hasta que se me pasa el enojo y me olvido de esa situación mala, pasan 15 días. Pasan 2 semanas hasta que yo me olvidé de eso y de nuevo tengo ganas de comprar durazno. Para eso, en nuestro negocio de Jujuy de 20 días, un mes, el negocio se nos terminó. Entonces, conociendo de este problema en el mercado central y no teniendo índices de cosecha, porque además no teníamos la información de base de nada del sistema productivo, es que empezamos a concientizar y a trabajar con los productores para hacerles conocer esto. Entonces empezamos con los foros de durazno, que se organizaban con el INTA, con la facultad, con otras instituciones, y en esos foros se trató de comunicar esta situación. Venía la gente del Mercado Central de Buenos Aires, entonces la gente como empezó a tomar conciencia de que en realidad no tenía, o sea, en eso de llegar primero, yo me voy a beneficiar ese día, pero después me perjudico yo mismo y perjudico a todos, pero también me perjudico yo mismo porque el negocio, el precio se podía mantener porque está visto que no saturamos a nadie con los duraznos de Jujuy. Entonces era un tema interesante para trabajar, pero no teníamos parámetros de cosecha. Entonces en lo que primero avanzamos fue en esta carta de colores, foros, reuniones, capacitaciones, jornadas. Entonces diseñamos se desarrolló esta carta de colores, que también hay para cosechar peras, también hay para cosechar cerezas, que son, que tienen, bueno, o para medir calibres, pero también hay cartas de colores de peras y de cerezas. Se trabajó esto, se desarrolló con la gente del Alto Valle de Río Negro y Neuquén también, porque ellos ya tenían los lugares donde imprimir, porque lo más costoso de esto, costoso no en cuanto a dinero, sino a que sea útil, fue lograr el mismo color de la fruta en la impresión. Entonces, como ellos ya habían trabajado con lo que era la pera y la cereza, trabajamos con ellos. Entonces, sí elegimos los colores en base el color de fondo, es el parámetro que sí determina el momento de cosecha. El color de fondo de la fruta, que va desde el verde oscuro que es de la fruta inmadura, hasta el anaranjado, que es la madurez del durazno que yo me como hoy, ¿sí? Entonces, tiene 8 colores nada más esta carta de colores, porque cuanto más simple y fácil de usar sea, era mejor. Y para cada variedad, nosotros determinamos, y era la recomendación que se hacía al productor, en qué momento tenían que cosechar para llegar a esos mercados lejanos, ¿sí? La fruta tiene 2 caras, la expuesta al sol y la fruta que está en la sombra, que tiene 1 grado menos de madurez. Entonces así determinamos, por ejemplo, que para la variedad Flor de Aquín, la cara expuesta al sol, el tema es el inicio de la cosecha, porque una vez que la cosecha ya está avanzada y la madurez ya está avanzada, con los calores que hace en octubre, la velocidad del proceso madurativo se acelera, es muy rápido, entonces después es diferente. Pero el tema era ajustar cuándo empezar. Como tienen en Alto Valle, cuando se da el alta para cosechar la pera William, en esta zona o en la otra. Entonces, para las distintas variedades se determinó la cara expuesta tiene que tener entre 6 o 7 y OPDP, por ejemplo, que es una variedad que ya se empezó a imponer en la
zona que es un poco más tardía, que es una pulpa más firme, la recomendación era otro porque era más firme, entonces podíamos esperar un grado más de madurez en la planta, ¿sí? Entonces acá se determina, según la distancia a los mercados, cuándo era óptimo que el productor empiece a cosechar. A su vez, entre la UNSA, gente de la UNSA, de la UNCU y del INTA, se hicieron las determinaciones más finas, siguiendo protocolos de cosecha, que esto surgió a partir de los foros de productores que se hacían con el INTA en ese momento. Entonces se determinó índice de cosecha en base a la firmeza de la fruta. Se repitieron estos estudios 3 años para Flordaquín, 3 años para OPDP y 3 temporadas se hizo en Rojo 2. De estas variedades ya tenemos esta información. O sea, ¿en qué momento tiene que cosechar el productor cada variedad para llegar con calidad a los mercados destinos? Y entonces se hacían parámetros de firmeza, se medía el nivel de azúcar y con reflectómetros se tomaban el índice, los colores de cobertura y el color de fondo. Y este año vamos a seguir el trabajo con las nectarinas, las 2 nectarinas que estamos promocionando para la zona, que una de ellas es la de reciente registro de la zona. También veíamos que el tema variedades era algo que estaba en el aire, no teníamos, todo era Flordaquín y Yungol y que necesita más frío, y Early Grande tenía problemas, es una fruta muy blanda, entonces no llegaba bien al mercado. Hoy ya tenemos esto, ya logramos tener nuestra parcela experimental, que es un convenio con Latitud Sur, con el INTA y con la facultad. Los registros fenológicos y se realizan con los alumnos, y en la parcela ya tenemos 30 variedades de durazno, 11 de nectarinas, 6 de ciruelos, 8 de damascos, manzanos, vides y higueras. El trabajo que se hace acá es introducción de materiales no solo de durazno, sino distintas especies y distintas variedades, introducción, evaluación, selección, ¿sí? Y este año ya empezamos con los cruzamientos, ¿sí? De las variedades que ya seleccionamos como promisorias para la zona y que ya están evaluadas obviamente, estamos haciendo cruzamientos dirigidos ya entre esas variedades. Entonces, en esta parcela ya cosechamos, ya hicimos degustación, hicimos reuniones con productores, ¿sí? Como resultado, de los primeros, el tema de los pelones, de las nectarinas, era un tema que le pedían mucho al productor en el mercado central. ¿Por qué no ponen pelones? ¿Por qué no ponen pelones? Y la verdad que no había variedades disponibles en la zona, ¿sí? Nosotros siempre tuvimos relación con el INTA de San Pedro de Buenos Aires, que era donde se introducían todos los materiales tempranos, ¿sí? Pero hay materiales tempranos y extra tempranos que ellos tenían en su colección que no los habían podido llegar a evaluar porque San Pedro maneja muchas variedades como las nuestras, pero tienen un clima diferente. Las mismas variedades, tenemos un desfasaje de un mes, ellos empiezan un mes más tarde a cosechar las mismas variedades que nosotros tenemos acá, ¿sí? Entonces el clima es diferente, florecen después, se cosechan después, y los materiales muy tempranos, estamos hablando de 100, 150 horas de frío, con necesidades bajas de horas de frío, ellos nunca lo llegaban a evaluar. Entonces nosotros lo que hoy ya podemos decir que todos esos materiales de San Pedro ya los tenemos nosotros en Jujuy en evaluación, y este nectarín que se registró es producto de eso. O sea, se hizo la introducción, se evaluó, se seleccionó, se hizo la validación en las fincas de productores, y como no estaba registrado este pelón porque eran materiales que provenientes de Florida, de Estados Unidos, con códigos, como muchos de los cuales tenemos ahora, no estaba registrado, resultó que no estaba registrado, entonces nosotros lo registramos en INASE, ¿sí? Esto tiene
viene hace 5 años que se venía trabajando en esto y recién obtuvimos el registro el año pasado. Junto con este se inscribió el Sunriser, que es una sinonimia, que también, este pelón, por ejemplo, se estima que más o menos no está registrado, pero 150 horas de frío son las que necesita. En este momento ya se está raleando ese pelón, ¿sí? O sea que para mediados de septiembre ya va a estar a cosecha. Bueno, tiene que ver con los cruzamientos que estamos haciendo en la parcela con las variedades que ya se notan como provisorias. Se recolectan las flores, se saca el polen como hacíamos con la chirimoya y se masculan las flores y se polinizan las flores de la variedad que queremos mejorar. Ya tenemos como, bueno, varios cruzamientos que vamos a ver qué resulta. Esto es resultado de un trabajo de un trabajo constante que hace mucho tiempo que se viene trabajando en este tema, con continuidad, con constancia, es cuando se obtienen los resultados, y trabajando articulados con otras instituciones. Siempre trabajamos con el INTA, con la facultad, con municipios en la quebrada, o sea, nunca es solo, siempre es articulando y buscando la eficiencia en las relaciones con otras instituciones. Y la idea de esto es que nosotros, además de evaluamos las variedades, las seleccionamos, y cuando ya tenemos esa selección, esto va a andar, esto no va a andar, transmitirle al productor la batería completa de tecnología. Esto, en qué zona usted está, cómo es su suelo, qué visión del negocio tiene, qué le conviene plantar algo más tardío, algo más temprano, o sea, poder transferir la tecnología completa, toda la información, no parte de la información. Y a esto es lo que vamos, que Jujuy sea referente en el país de los frutales de bajo requerimiento en horas de frío, o sea, todo lo que es primicia y extra primicia en frutales de carozo y de pepita, ¿sí? Ese es el objetivo. Bueno, se avanzó también en información de mercados, en mejorar las tareas culturales y también en todo el aspecto sanitario. A partir de ese momento, podemos decir, no sé si es un logro o no, pero 2 problemas sanitarios que teníamos en ese momento y que no sabíamos ni siquiera que eran problemas sanitarios, ya están uno resuelto y otro en proceso, pero ya estamos muy avanzados. Estos son síntomas de una pseudomona, que es una bacteriosis, que eso fue el trabajo de mi tesis de maestría, que era un problema que las plantas se morían y no se sabía por qué se morían. Bueno, entonces la tesis tuvo que ver con eso, estudiar esta pseudomona, y en esto de estudiar esta pseudomona, clasificar los síntomas y demás, se descartó este otro síntoma que era muy común en la zona, que es un fitoplasma, que es causado por un fitoplasma transmitido por un vector, una chicharrita, y estamos avanzados en eso, ya sabemos qué fitoplasma es y ya estamos avanzados en qué chicharrita es también, cuál es el vector, y una vez que identificado el vector, es más fácil llegar a una alternativa de control sanitario, ya sabemos qué hacer. Logística del transporte de insumos era otra de las cosas que se habían marcado como limitaciones y que ya están resueltas, podemos decir. En cuanto al avance tecnológico en estos 10 años, fíjense que fue brutal el cambio en cuanto a las variedades que ya tenemos disponibles. Hoy tenemos disponible además el Flordaquín, pasó a ser más del 70%, hoy es menos del 40%, porque ya hay variedades superadoras. Tenemos OPDP, tenemos Rojo 2, tenemos 3 pelones, 3 nectarinas nuevas, hay un durazno que es extra temprano con menos de 100 horas de frío, que es Flordayem, que es un brasilero, que es de septiembre, para cosechar en septiembre, o sea, el abanico, y algo más tardío que eso, porque ya vamos a ver algo de mercado, pero bueno, y ya lo vamos a ver mejor más adelante. En los avances tecnológicos esto es lo que más se resalta. Cuando empezamos a trabajar en el tema hablábamos de 500 plantas por hectárea, 666 plantas por hectárea a 5×3. Hoy estamos con estas densidades, más de 1000 plantas por hectárea, ¿sí?
con un rendimiento casi que no varió. Entonces fueron muchos cambios en eficiencia en poco tiempo en realidad. Plataformas de cosecha, plataformas de raleo, plataformas para podar, ¿sí? Que se utilizan en otros lugares del mundo, y ya hay experiencia en nuestra zona, hay experiencia ya en el Alto Valle. Esta es una hechiza, diríamos, pero no es comprada, no es de las italianas que vienen, no es de las autopropulsadas, pero era para probar. Sí tenemos esto es, el señor tiene una mochilita acá con una batería, que es de marca Zenón esto, y ahí tiene un raleador, es un raleador, o sea, esto es para ralear en flores, es como el cepillo que hace el brushing, para hacerse el brushing las mujeres. Entonces eso tiene una serie de cintitas, entonces uno lo prende y si esas cintitas que son de plástico empiezan a dar vuelta y uno lo pasa así por las blindillas en flor y va raleando las flores. A eso va la producción, va hacia eso, ¿sí? Ahorrar jornales, porque además ya cada vez es más difícil encontrar gente que quiera trabajar en el campo. Esta mismo, cuando no es raleador, se le enchufa la tijera mecánica, entonces la poda, el operario no tiene que hacer la fuerza que hace con la otra tijera de poda, sino que es una tijera mecánica, ¿sí? Esto ya en otros lugares se ve que ya viene incorporado a estas plataformas. Entonces, bueno, hay diferencias, por ejemplo, en poda hay diferencias de 10 plantas por operario, en más o en menos usando esta plataforma, porque el hecho de acarrear la escalera, eso es mucho, o sea, la gente se cansa más y se podan menos plantas utilizando este sistema. Esto es otra tecnología, fíjense que esto está en plena floración y esta es la variedad de septiembre que yo les decía que ya está raleada, hoy ya está raleada esa variedad, ¿sí? O sea que en 30 días este durazno ya se está cosechando, ¿sí? Entonces, dentro de un mismo lote tener distintas fechas de cosecha, no se me juntan los raleos, no se me junta la poda, no se me junta nada. Y esto también se ve ya en nuestro campo, microaspersores para un sistema antiheladas justamente para esta variedad que es tan temprana, ¿sí? Cosas que hace 10 años estábamos hablando que no existían, ¿sí? Se avanzó mucho en lo que es packing, de la cosecha hasta todo lo que es packing, conservación de la fruta. Tenemos hidrocooler para bajar la fruta, así como decíamos que en octubre hay 30 grados, es la temperatura ambiente, la fruta está a la misma temperatura, entonces es obligatorio cosechar y enfriar rápidamente esa fruta. Sabemos que el sistema más eficiente para enfriar es el agua, hay hidrocooler en la zona, hay 10 empaques funcionando en la zona, con cámaras de frío, packings, el packaging también se mejoró un montón, hay información de los calibres, del RESPA, de qué variedad es, de qué calibres son, algunos todavía, pero eso es según lo que pide el mercado, a veces piden envases de cartón, a veces piden envases de madera, o según el costo que tenga, pero hoy este es el proceso que se hace, o sea, es de muy buena calidad. Y fíjense del 2006, que era lo del CFI, casi el 90% de las cuestiones que se marcaban como limitantes están logradas y están en avance y se han obtenido respuestas a esas demandas. Lo que queda pendiente es ver los otros problemas de calidad que tiene la fruta cuando llega a destino, porque hay, por ejemplo, apretones con las uñas o apretones con los dedos, o sea, uno que coseche apretando la fruta, eso no lo vamos a ver nosotros acá, eso recién se ve el moretón ese y el machucado en la fruta, se va a ver, se va a visualizar de acá a 10 días, o sea que lo va a ver la persona que lo va a comprar, no nosotros. Entonces eso es un tema importante para seguir mejorando. La Asociación de Productores de Fruta, que no lo logramos, pero lo vamos a lograr. Y esto es muy importante, también tenemos que desarrollar viveros locales, porque hasta el día de hoy seguimos comprando las plantas en San Pedro de Buenos Aires porque no hay viveros que produzcan las plantas
eso se tiene que desarrollar acá. Además la cuestión sanitaria, o sea, por ahí estamos muy convencidos de que muchos problemas sanitarios que tenemos hoy acá vienen con las plantas y que por razones de climas diferentes no se manifiesta ese problema en origen, ¿sí? Entonces es muy importante trabajar con los mercados, con las variedades nuestras. Bueno, cuestiones de mercados también se marcaban como limitantes. Hoy tenemos la información de mercado. Voy rápido porque, no sé, Alejandro me pidió que... No sé dónde está Alejandro. ¿Sí? Me pidió que no vaya rápido, pero no sé si no me estoy demorando de más. Esto es la oferta de Durazno, datos del mercado central de Buenos Aires. Esto es muy importante para ver las ventanas comerciales que tenemos en los distintos sistemas productivos y en las alternativas de fruta. La tendencia de oferta del mercado, esto es desde el 2000 al 2016, ¿sí? Es a la baja, pero bueno, no es tanto. Esto es importante. Las zonas productoras, estos son datos de todas las frutas que les voy a mostrar, son datos del año pasado, de los ingresos de fruta al mercado central de Buenos Aires. Porque nosotros creemos, estamos convencidos que la venta primicia y extraprimicia en Buenos Aires, los grandes mercados, le sirve al productor tabacalero. Pero podemos seguir produciendo en noviembre y diciembre en adelante porque tenemos un mercado local para abastecer, un mercado regional. Todo el NOA, si nosotros producimos, tenemos el NOA que va a quedar más cerca a Jujuy para llevar la fruta, que la traigan de Mendoza o del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Tenemos el NOA y la Feria de Perico hoy se convirtió en un centro de distribución muy importante porque a la Feria de Perico abastece todo el norte de Salta, el norte de Jujuy y abastece Bolivia. Vienen a llevar productos de acá para Bolivia, entonces se manejan volúmenes muy interesantes en el mercado de Perico. Esto es también importante de ver, como les decía, estos son datos del año pasado, esto es Mendoza, esto tiene que ver con el mercado de durazno, el comportamiento de la fruta el año pasado en el mercado central de Buenos Aires. El primer productor es Mendoza, después sigue Buenos Aires y Río Negro, y después venimos Jujuy, cuartos. Buenos Aires acá figura en octubre, pero el año pasado se adelantó hasta Mendoza el año pasado, porque hizo frío en todos lados, pero sin llegar a helar, y entonces todo el mundo, en todas las regiones frutícolas, tuvieron exceso de producción y desde muy temprano, ¿sí? No hubieron heladas tardías, entonces todo se adelantó. Pero por lo general, Buenos Aires entra los últimos días de octubre y después entra más fuerte en noviembre. Octubre es de Jujuy, fíjense. Acá figura Entre Ríos y Corrientes, pero ellos son productores más chicos y trabajan el packaging es diferente y digamos no son una fuerte competencia para Jujuy. Pero tenemos todo octubre y con las variedades nuevas, que ya vamos a ver más adelante acá, fíjense estos son precios del año pasado, del 2015, perdón, ¿sí? Pero vale porque el año pasado fue lo mismo, digamos, vale para la situación. Fíjense, estos son los precios del mercado central del 7 de octubre, estos son del 19 de octubre y estos son del 12 de noviembre, ¿sí? En octubre está Jujuy nada más. Fíjense la diferencia de precios, 37 pesos el kilo a 31 pesos el kilo, de diferencia con respecto a los calibres, un calibre mediano a un calibre grande, o sea, lo que hace a la calidad de la fruta. La calidad de la fruta se paga y ahí se hace la diferencia. Las variedades, fíjense las variedades nuevas. Flordaquín es el primero que sale, pero nosotros alargamos la ventana productiva porque hay que tener el packing funcionando más tiempo, entonces cuando se está terminando la cosecha del Flordaquín entra el OPDP y el Rojo 2, que son variedades nuevas que ya están muy difundidas en la zona. Mejoradas en calidad y en post cosecha el Flordaquín. Fíjense la diferencia en el precio. A mitad de temporada, 38 sigue el Flordaquín, 45 el OPDP y 50, casi 51 por kilo el Rojo 2. ¿Sí? Tiene que ver con variedades. Estas dos variedades son de muy buena calidad. Cuando nosotros seguimos y estamos en plena cosecha
cosechan cometiendo los mismos errores que nosotros. Entonces nosotros tenemos las 2 primeras de semanas de noviembre, somos competitivos en estos grandes mercados, ¿sí? Nectarina, fíjense qué importante, estos son el análisis de mercado para los pelones. Fíjense, no hay nadie en octubre y en noviembre nada más que entra con un poquito Buenos Aires. O sea, en los pelones tenemos octubre y noviembre disponibles para Jujuy en los grandes mercados nacionales, además de lo regional y además de Bolivia. Chile no decimos porque por la mosca de la fruta nos es imposible entrar con esta fruta a Chile, pero esto es muy importante. Y fíjense la tendencia, esta es la oferta también de nectarina del 2005 al 2016, esto es algo climático, el año en el 2015, pero es más constante que las bajas abruptas tienen que ver con cuestiones climáticas. Esto es importante. Este año, si Dios quiere, estamos gestionando con Rosauer, el vivero del sur, porque ellos tienen disponibilidad de unos materiales de cerezas que, así como les vienen, digamos, ellos intercambian con otros viveros materiales, así como les vienen materiales de diversas variedades de cerezas, tienen 5 variedades que son entre 200 y 300 horas de frío, que ellos nunca pueden tener registro ni siquiera de cuándo florece porque en Alto Valle hiela hasta septiembre, entonces no tienen ni información. Esto va a ser importantísimo, si nosotros podemos conseguir esos materiales va a ser importantísimo. El comportamiento de la cereza en noviembre, esto acuérdense que es el año pasado, entonces hubo fruta temprana en todos lados, pero acá tendríamos octubre y también noviembre para el mercado, para los grandes mercados y para el mercado local. Damasco, que tenemos en evaluación 5 variedades mexicanas de damasco, súper interesante. El damasco tampoco tiene ingresos en el mercado central en octubre, o sea que es una posibilidad cierta y real. Y ciruelas, que también tenemos varias variedades y que se están observando con buen comportamiento. También en octubre tenemos corrientes, o sea que octubre hay posibilidades de entrar a esos grandes mercados con todas estas especies de frutas que estábamos mencionando. Las manzanas, acá tenemos productores con experiencia de manzana, esto es muy importante, esta manzana según las variedades están para cosecha, son materiales de origen brasilero, con sangre brasilera, entonces son materiales tempranos. Esto es de noviembre, para cosechar noviembre, diciembre. Fíjense la productividad de esta planta. Estas son las plantitas de la colección de los alisos. Un año de plantada tenían las plantas y tenían más manzanas que hojas. Y fíjense la calidad de la fruta, ¿sí? Y son plantas chicas. Y noviembre, diciembre nosotros estamos comiendo manzanas que ya hace casi un año que están guardadas en frío porque las cosechamos en febrero o marzo en el Alto Valle del Río Negro y Neuquén y están mantenidas en frío y en atmósfera controlada casi todo el año. Entonces esto es una alternativa muy importante porque nos da una fruta fresca en ese momento donde la única manzana sí tiene otro sabor, o sea, no es la Red Delicious, pero es manzana y es rica y es dulce. Respecto a los valles, a la fruticultura, al desarrollo de la fruticultura en valles áridos, o sea, la quebrada de Humahuaca pasamos a otra zona totalmente distinta, ¿sí? Con clima distinto, con una tipología de producción y de posibilidad de superficie disponible muy diferente a los valles templados que veníamos hablando, y climas fríos con bajas precipitaciones, o sea, también necesitamos de agua, y en toda la quebrada estamos hablando de una superficie no muy extensa, pero que pasamos de los 3.600 metros sobre el nivel del mar hasta llegar a León a los 1.600 metros, o sea que en pocos kilómetros también tenemos una producción con características diferentes. La producción de volcán, de Bárcenas, diferente a la de Hornadizas, a la de Pumazo, son diferentes y las características son diferentes.
También hay horticultura en esta zona, la principal actividad es la horticultura con el 60%, la actividad frutícola es secundaria y se acuerdan, digamos, con poco manejo, con poca innovación en cuanto a tecnología, las producciones son muy ineficientes, o sea, productivamente hablando, pero, bueno, y hablamos del 9% de la superficie, pero ahí nos encontramos variedades de durazneros, manzanas y perales principalmente, además de la vid, ¿no? Tienen características muy particulares, o sea, esta zona. La fruta tiene un periodo de conservación distinto a la zona de los valles templados, que se lo da el mismo clima. El contenido de azúcares, el contenido de pectinas de la fruta es diferente, que tienen que ver todos con las altas temperaturas y con la irradiación solar, ¿sí? Y hay zonas tan reservadas, como es Tumbaya Grande o Pumazo, por ejemplo, vallecitos muy perdidos, que hasta casi no hacen no hay necesidad de aplicación de ningún tipo de agroquímicos, ¿sí? Hablamos de otra matriz productiva, hablamos como hablaba Julio, de agricultura familiar, y con tres sistemas productivos bien diferenciados. Los que están al lado del Valle del Río Grande, que atraviesa toda la quebrada, que son productores más dedicados a la horticultura y comerciales, que abastecen, digamos, los mercados de hortalizas de la región. Después los de las quebradas subsidiarias, como podría ser Tumbaya Grande y el resto, que tienen algo mixto, algo de subsistencia y que también venden los excedentes, y después los valles de altura, que por las distancias de los mercados se dedican más que nada al autoconsumo, ¿sí? Hablamos perfil de productor diferente y la disposición de la superficie productiva es diferente. Acá comenzamos, yo empecé a trabajar en el INTA en el 2014 y a partir de esto es que empecé a trabajar en la zona esta y empecé a recorrer más esta zona. Entonces, la fruticultura en esta zona existe, ya existía, los frutales de la zona tienen más de 400 años de historia, son materiales que han venido con los colonizadores, de mucho valor, de muchísimo valor. Lo que uno recorre, hay materiales de los distintos frutales con mucho valor en todas las zonas. Y lo que no teníamos, o sea que la fruticultura ya existía en la zona, sí, con un desmanejo y un descuidado, a veces no tenía ni acceso al agua, porque el productor no tiene acceso al agua y prefería regar sus hortalizas antes que la fruta. Entonces empezamos en el recorrer el terreno, empezamos a ver cuál era la demanda, y la demanda en realidad era información de base. Pasaba lo mismo que en el 2006 con aquel estudio del CFI, o sea, no teníamos información de cuántos productores, de qué frutales estábamos hablando, de si había ecotipos distintos, qué problemas productivos había, si eran sanitarios, si eran de manejo, qué tipo de fruticultura era la que se hacía en la zona. Entonces aquí empezamos a trabajar desde aquella época, formamos juntos siempre con el INTA, con la facultad, formamos 5 grupos de cambio rural relacionados, uno es de valles templados, pero en Lozano, que tiene mucho intercambio con el de Bárcena y Volcán, por eso digo 5, sino son 4 grupos en esa zona de productores de grupos de cambio rural con promotores técnicos con los cuales se trabajó en red junto con el grupo de valles templados. Entonces se trabajó en red porque por ahí las problemáticas, aunque uno esté en Bárcena Volcán y el otro en Huella, las problemáticas eran parecidas. Se planificó y se armó una red de trampeo para grafolita, para carpocapsa y para mosca de la fruta, porque no sabíamos qué plagas había, cuándo empezaban los vuelos de las plagas, qué moscas había, si había ceratitis en las trefas, si había las trefas y no había ceratitis. Entonces se trabajó en una red de trampeo, ya tenemos información de qué plagas, qué problemas sanitarios hay en cada lugar. Eso nos permitió armar o no, según la necesidad, un plan sanitario. Se mejoraron técnicas de manejo, poda, riego, fertilización, con un sistema de capacitaciones continuas. El objetivo fue dar la capacitación con todos los promotores y la gente,
un tiempo antes de que el productor lo tenga que hacer en el campo, ¿sí? Y después siguiéndolo al productor, no dando la capacitación y listo y no vengo más. Los resultados se obtienen cuando el trabajo es continuo y yo veo qué resultados tiene esa práctica y cómo la realiza esa práctica. Y también se empezó a trabajar, que esto es, en realidad es el tema de tesis de mi doctorado, en esto de ver los materiales y esa genética tan valiosa en cuanto a durazneros, manzanos, perales, que tienen más de 400 años de adaptación en la zona, con características superiores, porque por ahí hay plantas, estamos hablando de materiales que florecen en fin de julio en Bárcena y Volcán, con los de duraznos, por ejemplo, con los de hornaditas que florecen en septiembre, o la manzana de Ocumazo que florece en octubre y que la estoy cosechando en abril, y en Bárcena y Volcán la estoy cosechando en febrero. O sea, son situaciones muy distintas, ¿sí? Y hay materiales muy valiosos y es muy importante seguir trabajando en el tema ese. Y este es el desafío en realidad. Hay identidad local, o sea, la materia prima en la zona está y tiene identidad local. No queremos parecernos a nadie y no nos tenemos que parecer a nadie, ni al Alto Valle del Río Negro de Neuquén, trayendo clones de Red Delicio o de Gran Smith o de las variedades nuevas de manzana. Hay que trabajar con los ecotipos locales que tienen una importancia mayúscula, son materiales valiosísimos. Y trabajar con esa fruta, sí mejorar la calidad, mejorar la productividad, porque son plantas poco productivas, los sistemas productivos son plantas muy aisladas, o sea, hay que trabajar en el tema ese, mejorarlo, pero la identidad es local, no la tenemos que perder y la tenemos que revalorizar porque está. Y el desafío es diferenciarnos por calidad, obtener un producto superior en lo que se haga, ya sea la venta de la fruta fresca, dulce o seco, o la sidra, que tuvimos la incursión en el tema de elaboración de sidra artesanal, y ya tenemos mostos de Bárcena y Volcán, y 2 de Humahuaca y 1 de Ocumazo. Sidra con características diferentes a la que se ve en el Alto Valle. Logramos 3 grados más de alcohol por los altos contenidos de azúcar que tiene nuestra fruta, por las pectinas que tiene un color y un aroma distinto a la sidra que se obtiene en el Alto Valle del Río Negro. Entonces la identidad es local y tenemos cómo hacerlo y tenemos que lograr un producto superior. Ese es el desafío en el desarrollo de la silvicultura de los valles áridos. Este durazno, esta fotografía, este durazno es un ecotipo que ellos llaman Jorge, y uno le pregunta, pero Jorge, es un durazno blanco, enorme, dulcísimo, riquísimo, y que nadie sabe quién lo trajo. Cuando uno le pregunta, cuando vino mi abuelo ya estaba, cuando le pregunta al señor de 80 años, cuando vino su papá ya estaba, y son materiales que están adaptados a la zona y que muchas veces sin riego, o un ataque de oidio tremendo en algún lugar y hay plantas que no tienen oidio, o hay plantas que se helaron y hay 2 arbolitos que no se helaron y que es un material genético distinto, ¿sí? Estas son peras. Las peras y las manzanas sí han traído a la quebrada clones de Red Delicious, de Gran Smith, que han sobrevivido, ¿sí? Y muchas de estas peras, pero estos tamaños son de la quebrada, no es una pera del Alto Valle ni raleada, esto no está ni raleado, ¿sí? Ese es el potencial que hay en la zona. Y esto también es un problema, esto tiene que ver con los materiales que se están perdiendo, porque como ellos no reproducen por injerto, ellos reproducen por semilla, y en este reproducir por semilla año tras año, o sea, cada material es un individuo diferente, y un individuo diferente, con características diferentes, que si se muere y se pierde, como muchas veces pasa, se pierde ese material genético, que es irrecuperable. Entonces, por eso la idea es conservar, trabajar con esos materiales genéticos, conservarlos, recuperarlos y conservarlos en una colección. Bueno, estas son fotografías también de otros duraznos. Fíjense el tamaño de los duraznos, son duraznos de la quebrada. Manzanas de las quebradas, sin raleo, fíjense la cantidad. Esto parece un clon de Red Delicious, pero hay mucho que ellos llaman criollo, pero dentro del criollo tenemos
la cara sucia, la amarilla, la rojita, la verde, ¿sí? Que ellos las diferencian por esa nomenclatura. Esto es ocumazo. Ocumazo es un vallecito perdido adentro de Humahuaca que se abarrotan, los manzanos están abarrotados de fruta todos los años. Es impresionante la productividad y la característica de la fruta de ese lugar. Y como mencionaba Julio también, en Cochinoca, o sea, tampoco somos innovadores en el tema de la sidra, está Agua de Castilla, que tienen las manzanas ahí, que hacen sidra desde tiempos remotos, o sea, tampoco es una innovación nuestra, es estar recuperando saberes que en algún momento fueron importantes y bueno, hay que ponerlos en valor nuevamente. Más fotografías de fruta, fíjense el tamaño de los duraznos estos, sin raleo, sin poda muchas veces. Fotografías de las capacitaciones, talleres que que se han dictado con técnicos del INTA, con técnicos de la facultad, con técnicos de la SAF, con los municipios, con técnicos que tienen relación con la fruticultura de la provincia. Esta fue la experiencia de la sidra, moliendo la fruta y haciendo el prensado de la fruta. El trampeo cuando estábamos instalando las trampas de grafolitas, feromonas. Tenemos la suerte y la bendición de que son todos reconocidos alumnos, exalumnos de la facultad, técnicos trabajando en la zona. Los problemas sanitarios, mosca de la fruta, hicimos monitoreos con trampas y también trampeos masivos para control, trampas de carpocapsa para manzana, ver si hay carpocapsa, por ejemplo en Ocumazo no hay capturas ni siquiera de mosca de la fruta, eso es muy importante, esa información que no se tenía es muy importante.